La parálisis del sueño es un terrorífico fenómeno en el que te encuentras completamente despierto, pero totalmente inmovilizado. Te encuentras incapaz de moverte o gritar. Esto suele ocurrir justo antes de quedarte dormido o al despertar abruptamente. Durante este estado aterrador, es común experimentar alucinaciones vívidas, visiones fantasmales, sonidos inexplicables o incluso sensaciones táctiles perturbadoras. Se dice que la causa radica en una desconexión temporal entre tu cerebro y tu cuerpo mientras atraviesas las etapas del sueño, especialmente la etapa REM, cuando tu cuerpo normalmente está paralizado para evitar que actúes mientras sueñas. Aunque es un fenómeno científicamente explicado, las experiencias que acompañan a la parálisis del sueño son tan reales y escalofriantes que te hacen cuestionar tu cordura. ¿Son meras ilusiones psicológicas o estás realmente enfrentándote a algo sobrenatural? En este video te estaré contando relatos sobre experiencias aterradoras ocurridas durante la parálisis del sueño. ¿Estás listo? Ese no era mi hijo. Esta fue mi primera y única parálisis del sueño que he experimentado. Fue una experiencia de terror nocturno que nunca olvidaré. En ese entonces estaba tomando un nuevo medicamento que nunca había usado antes. Recuerdo que esa noche me desperté lentamente, pero aún parecía seguir soñando. Aunque era consciente de lo que ocurría, no podía moverme o emitir sonido alguno. En la penumbra de mi habitación, vi como una figura demoníaca entraba por mi puerta. Su apariencia era la de mi hijo mayor, pero con una sonrisa retorcida y sádica en su rostro, y un líquido rojo goteaba de sus manos. Esa cosa se acercó sigilosamente a la orilla de mi cama y extendió sus garras hacia mis pies, mientras reía con malicia. En un acto de desesperación, invocando el nombre de Jesucristo y la protección de su sangre, le ordené que se alejara de mí y de mi espacio. En ese momento, sentí un escalofrío helado recorrer mi cuerpo, pero finalmente pude moverme y abrir los ojos. El demonio ya no estaba. Encendí la luz temblando de miedo y permanecí despierta el resto de la noche, sintiéndome aún consternada por aquella presencia maligna. Después de dejar de tomar ese medicamento, afortunadamente nunca volví a experimentar otro episodio de terror nocturno. La enorme serpiente. Cuando tenía 9 o 10 años, experimenté un estado entre el sueño y la vigilia que me dejó aterrado. Estaba completamente convencido de que mi cuerpo estaba envuelto por un enorme pitón. Pude verla claramente, con un cuerpo más ancho que mi cama, deslizándose a mi alrededor, envolviéndome lentamente. La serpiente era fría y suave al tacto, como una serpiente real, aunque nunca había tocado una antes. En ese momento, escuché a una mujer gritar aterrorizada, pero estaba completamente paralizado. Mi cuerpo se negaba a responder. Mientras estaba seguro de que la serpiente me estaba aplastando, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Y de repente, todo cesó. Pero no pude concebir el sueño el resto de la noche. Al día siguiente, le pregunté a mi mamá sobre el grito que había escuchado, pero ella no había oído a nadie más en la casa. Nunca mencionó a la serpiente, solo me interesaba saber sobre el grito. Más de 20 años han pasado desde entonces, pero todavía recuerdo lo vivido que fue todo. Recientemente, he tenido la oportunidad de sostener a una serpiente real, y era exactamente como lo recordaba. Aún me desconcierta
cómo mi cerebro sabía con tanta precisión cómo se sentía una serpiente antes de haber tenido contacto con una en la vida real. La mujer a los pies de mi cama. Solía tener algunos episodios de parálisis realmente malos cuando estaba en el proceso de dejar las pastillas y el alcohol hace años. Los peores involucraron dolor físico intenso. En uno de estos episodios pude ver y sentir a mi gato encima de mí, arañando y quitando trozos de mi cara. En otra ocasión, recuerdo estar acostado boca arriba y de repente sentir como 2 manos me estrangularon por detrás. Lo más aterrador fue que una vez en medio de mi parálisis pude notar que una mujer alta se encontraba a los pies de mi cama y luego de observarme por un rato, lentamente empezó a hacerme cortes en las piernas. A veces me sentía desconcertado durante días después de tener estas experiencias. Tampoco sabía que estaba experimentando parálisis del sueño en ese momento. He estado cuidando de mi salud física y mental durante los últimos 8 años y afortunadamente este tipo de episodios han desaparecido por completo. Fue abducido. No suelo hablar de estas cosas, pero esta experiencia me dejó completamente aterrado. Nunca antes había experimentado la parálisis del sueño, y lo que viví esa noche me sacudió hasta lo más profundo de mi ser. Esa noche estaba en mi habitación, en una de las casas de mi infancia. Recuerdo que mi cama se encontraba junto a una enorme ventana. Me encontraba durmiendo cuando desperté repentinamente al percibir unos rayos de luz multicolor que iluminaban la habitación a través de las cortinas en medio de la oscuridad, pero no podía mover ni un solo músculo. Fue entonces cuando sentí una presencia, una energía inquietante que llenaba la habitación. De repente, un rayo de energía intensa y vibrante me golpeó con fuerza. Mi cuerpo entero comenzó a vibrar violentamente, como si estuviera siendo electrocutado. Me invadió el terror al sentir que algo intentaba arrastrarme a través de la ventana hacia el exterior, como si estuviera siendo secuestrado por una fuerza sobrenatural. Durante este tormento, también luchaba por respirar, como si una mano invisible estuviera apretando mi garganta. Tan rápidamente como comenzó, todo cesó. Me encontré de nuevo en la habitación, ahora tranquila y normal, como si nada hubiera pasado. Durante mucho tiempo no pude entender lo que había sucedido, hasta que un día, leyendo sobre la parálisis del sueño, todo cobró sentido de repente. Desde entonces, me pregunto si fue solo una alucinación o si realmente estuve al borde de ser arrastrado hacia lo desconocido y mi mente fue manipulada para olvidarlo todo. Proyección astral. Nunca podré olvidar esta experiencia. Quiero compartir algo que me ocurrió hace unos 10 años. Esta historia puede no ser tan intrigante como una ficción, pero es completamente real. No estoy inventando esto para entretenimiento, simplemente necesito desahogarme, ya que fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Alrededor de los 19 años, fui descalificado del servicio militar debido a razones médicas. Me sentí perdido, ya que ese había sido mi sueño desde joven. Durante este tiempo, hice una profunda introspección, estudiando diversas religiones y filosofías. Me sumergí en el ocultismo, la ley de la atracción, la meditación y finalmente la proyección astral. Para ser breve, comencé a meditar regularmente para atraer lo que deseaba a mi vida y también a practicar la proyección astral. Después de unas semanas, mi tía entró apresuradamente a mi habitación.
visiblemente asustada, preguntándome qué estaba haciendo. Le expliqué que meditaba con frecuencia, hasta 3 horas al día. Ella me contó qué cosas extrañas habían estado sucediendo en la casa recientemente. Me relató que mientras miraba televisión, la puerta principal de la casa se abrió de golpe por sí sola. Objetos se caían de los mostradores y mi tío decía ver de reojo sombras moviéndose. Aunque intrigada, mi tía, aficionada a cristales y cosas esotéricas, no me pidió que cesara mis prácticas. Continué con mis sesiones, aún sin lograr la proyección astral completa, aunque experimenté sensaciones extrañas, como separar partes de mi cuerpo de formas inexplicables. Para quienes desconocen la proyección astral, implica la percepción de dejar el cuerpo físico. No estoy seguro si el alma se separa o si es una proyección mental, pero lo que viví era palpablemente real. Después de algunas semanas, mis tíos se ausentaron por unos días, dejándome solo en casa. ¿Qué hice con la libertad? ¿Acaso invité a una chica como cualquier joven normal? No. Me concentré en las meditaciones y la proyección astral, obsesionándome cada vez más. Una noche, por primera vez, me quedé dormido durante la meditación. Lo que ocurrió a continuación fue la experiencia más traumática y aterradora de mi vida, que me persigue hasta el día de hoy. Esta es la parte que evito contar a la gente, porque muchos lo atribuirían a una pesadilla o simplemente a parálisis del sueño, pero para mí fue más real que la vida misma. Desperté acostado boca arriba en mi cama, con los brazos y piernas extendidos. La televisión estaba encendida, mostrando Ink Master, en una habitación iluminada por la luz de la luna. En la penumbra, percibí una sombra en la esquina de la habitación. Intenté moverme, pero estaba completamente paralizado, pesado, como si estuviera sumergido bajo el agua. La sombra se acercó lentamente y comenzó a arrastrarse sobre mí. Lo siguiente es embarazoso de admitir y normalmente omito esta parte de la historia. La entidad procedió a colocar sus manos entre mis piernas, ejerciendo una presión intensa y dolorosa. Sentí un dolor físico agudo, como si algo real me estuviera sujetando. Intenté gritar, pero no emití ningún sonido. En mi mente, repetí desesperadamente, el poder de Cristo te obliga, pero no surtió efecto. Mi espalda se arqueaba levitando ligeramente sobre la cama en un silencio abrumador. En medio de esta pesadilla física, percibí pasos pesados provenientes de la cocina. Mientras la escena se desarrollaba, un hombre de mediana edad, vestido con un traje antiguo, emergió de la penumbra. A duras penas pude articular: ¿Quién eres? El hombre de pie en la esquina respondió con calma: Mi nombre es Lucer. Alarmado pregunté: ¿Lucifer? Él negó con la cabeza: No, Lucer. El tormento de mi espalda arqueada y la sensación de flotar continuaron hasta que cesaron abruptamente. Caí de nuevo en la cama y de repente amaneció. La luz del día se filtraba por la ventana, los pájaros cantaban afuera e Ink Master seguía en la televisión. No me desperté de la experiencia como de un sueño, simplemente cesó y yo seguía despierto. Pasé todo el día buscando respuestas en línea, tratando de entender lo que había sucedido. Esa noche, la misma entidad, o lo que fuera, volvió a atacarme de la misma manera. El dolor era palpable y abrumador. Esta vez, sin embargo, perdí el miedo e intenté luchar contra ella, hasta que de repente todo cesó. Desde entonces,
abandoné la meditación y la proyección astral, aunque aún tengo proyecciones involuntarias de vez en cuando durante el sueño. Y también, desde aquella noche, quedó en mí la duda de quién es Lucer. Aún no tengo la respuesta a ello. Sobre las preguntas acerca de si Lucer era benigno o no, no tengo ni idea. Pasé años buscando su identidad e incluso revisando mi árbol genealógico en busca de respuestas, sin éxito. Su presencia no parecía negativa ni benigna, simplemente estaba ahí observando. Hasta el día de hoy, no sé qué papel jugaba él en todo esto. Los demonios de mi habitación. He tenido numerosas experiencias aterradoras con la parálisis del sueño, pero algunas de las más perturbadoras quedaron grabadas en mi mente. En ciertas ocasiones, sentí como si flotara sobre mi cama, siendo arrastrado por seres alienígenas. En otra ocasión, pude ver a un demonio con ojos rojos, mientras voces horribles resonaban en mis oídos, y otro ser demoníaco me arrastraba fuera de la cama, llenándome de un miedo indescriptible. Despertaba de cada episodio empapado en sudor y envuelto en pánico. Con el tiempo, aprendí a reconocer cuando me dirigía hacia una experiencia negativa en mi ciclo de sueño. Aprendí a calmarme y a hacer desaparecer estas presencias terroríficas, aunque al principio me parecía una locura. La horrenda criatura. Tuve varias experiencias con la parálisis, pero siempre fueron las mismas. En todas vi una figura femenina muy alta y delgada, que se arrastraba desde los pies de mi cama, permaneciendo siempre fuera de mi campo de visión, acechándome. Siempre me encuentro boca arriba, paralizada por el miedo, con la lengua trabada sin poder hacer ningún sonido. Una de estas noches de terror ocurrió durante la cuarentena, con mi pareja durmiendo a mi lado. De repente, ahí estaba esa horrenda criatura, a los pies de mi cama. Temía que cualquier sonido pudiera atraer la atención de esa cosa hacia él, pero aún así, decidí intentarlo, aunque solo pude emitir un grito ahogado, que afortunadamente mi pareja escuchó y le hizo encender la luz. Desde entonces, no he vuelto a ver esa cosa. El gruñido en mi oído. Las parálisis suelen ocurrirme cuando estoy deprimido o extremadamente estresado. Para mí, es como un ataque espiritual, aunque sé que muchos dirán que es solo psicológico, como me dijo mi profesional de salud mental. El incidente más común es el gruñido. A menudo estoy en medio de una siesta cuando de repente despierto con parálisis del sueño y escucho un gruñido escalofriante junto a mi oído. Además, he visto figuras oscuras en mi habitación y puedo sentir cómo me levantan de la cama agarrándome de los tobillos mientras experimento una presión insoportable en el pecho. Pero lo más aterrador fue aquella noche durante la parálisis del sueño, cuando vi físicamente una criatura con cuernos sentada sobre mi pecho. Era como un duende extraño y maligno. Comencé a rezar desesperadamente y mientras lo hacía, la criatura se encogía y finalmente cayó hacia un agujero negro. Sentí como si me arrastrara detrás de él mientras caía, hasta que desperté, mareado y desorientado, en mi cama. Sé que esto suena increíble y podría parecer que estoy perdiendo la razón, pero no es así, al menos que consideres la depresión y la ansiedad. Es difícil de entender si nunca lo has vivido. Estar despierto en tu propia habitación, completamente consciente, mientras algo inexplicable ocurre a tu alrededor, es aterrador más allá de la imaginación. El padre
He leído que la parálisis del sueño a menudo afecta a personas que trabajan de noche o tienen horarios de sueño irregulares, y definitivamente cumplo con ese perfil. Desde que era niño, he experimentado episodios que me dejaron petrificado. Recuerdo ver figuras de pie al final de la cama en varias ocasiones, pero una de las experiencias más perturbadoras ocurrió cuando me quedé en casa de un amigo después de que su padre falleció. Me desperté con la figura del padre fallecido retirando las mantas de mi cabeza, observándome fijamente a centímetros de mi rostro. En otra ocasión, desperté sintiendo como si cientos de pájaros volaran dentro de las mantas que me cubrían. Aunque estaba bajo las mantas, podía sentir y escuchar los aleteos de forma clara y angustiante. Después de que mi casa fuera asaltada hace años, tuve un episodio en el que escuché la cadena de la puerta estallar y la puerta abrirse de golpe. Podía oír a las personas hablando y moverse por la habitación, pero estaba completamente paralizado, incapaz de girar la cabeza para mirar. Mi primer recuerdo con la parálisis del sueño fue cuando era niño y desperté con una cobra real a pocos metros de mí en la cama. Estaba totalmente indefenso. Cuando finalmente pude liberarme del episodio, grité y mis padres corrieron a calmarme. Durante años me pregunté por qué había visto a una cobra, hasta que entendí que probablemente había recordado una escena de Indiana Jones que había visto en esa época. Afortunadamente, nunca he visto a la vieja bruja u otras figuras sobrenaturales, pero las simples miradas de las cosas que me observan siguen siendo increíblemente aterradoras. No me atrevo a imaginar enfrentarme a algo más espantoso que eso. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y si así fue, dale like al video y comenta si tú o alguien que conoces ha vivido algo similar. Si te gustaría que tu historia salga en un futuro video, siéntete libre de mandarla al correo que está en la descripción. Ahora me despido. Hasta la próxima.